Entonces seguimos hablando en la serie de videos sobre los gases alveolares, un poquito acerca de estos gases. Ya habíamos mencionado el área ambiente, ya habíamos mencionado las vías de conducción, hemos visto de qué depende un poquito estos gases, estas presiones parciales, y en el alveolo acabamos de revisar en el video pasado la presión alveolar de CO2. Y bueno, van a decir, oye, pero te saltaste la más importante, ¿no? Como que el oxígeno es lo más importante. Bueno, eso me dijeron desde el kinder, ¿no? Y tal vez sí. Pero antes de conocer el oxígeno tuvimos que haber hablado del CO2, porque como vimos el CO2 fue el que inicialmente diluyó al oxígeno, ¿no? Venía bien a gusto en el aire ambiente con 160 y luego el vapor de agua, bueno, dijo bájale un poquito a 150 y luego el CO2 dijo bájale más a 100. Ahora tenemos que hablar de ese oxígeno y ese oxígeno tiene sus propios determinantes. Pasamos entonces a la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar de oxígeno depende, bueno, de algunas cosas que ya hemos hablado. La presión alveolar de oxígeno depende inicialmente de la presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno, ya hablamos de ella, son 150, son los que están en las vías de conducción. Y vamos a hacer el dibujito aquí para que nos quede más claro, son 150, ya habíamos hablado de esto. La PACO, ya sabemos cuánto es 40. Y el cociente respiratorio, que es RQ, es 0.8. Este cociente respiratorio es la relación entre lo que producimos de CO2 y lo que obtenemos o gastamos de oxígeno. Y es un valor que nos vamos a quedar por convención, que es 0.8. Puede variar en el ejercicio, puede variar con los alimentos que nosotros consumimos, pero en realidad nos vamos a quedar como 0.8 para no complicar mucho las cosas, porque es el que menos me va a importar de todos. Bueno, entonces podemos ver que la presión alveolar de oxígeno depende de estas cosas, ¿no? Y principalmente de la presión inspirada de oxígeno y la presión alveolar de CO2. Y si despejamos aún más, podemos ver todos los determinantes de la presión alveolar de oxígeno, que depende primero de la resta entre los 760, perdón, entre los 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, que son 46, esto multiplicado por la fracción de inspirada de oxígeno, que es el porcentaje de oxígeno en el aire ambiente, que cuánto es, 21%, muy bien, y a esto le tengo que restar la PACO entre el RQ, que es 40, entre 0.8. Si termino de hacer esto, el resultado me va a dar 100 milímetros de mercurio. 100 milímetros de mercurio, que son los que ya habíamos hablado que encontramos aquí en el alveolo. Y entonces, si seguimos hablando de esta fórmula, tenemos que hablar de sus determinantes, ¿no? O sea, ya hablamos de más o menos cómo está compuesta, pues hay que hablar de los determinantes de la PACO. Digo, de la PAO2. Entonces vamos a borrar los cálculos que tenemos aquí y nos vamos a trasladar estas fórmulas para ver qué es lo que sucede si modificamos los distintos determinantes de la PAO2. Entonces, ya hemos copiado algunos de los determinantes de la presión alveolar de oxígeno y vamos a empezar inicialmente con la presión atmosférica. Y bueno, ¿qué pasa si modifico la presión atmosférica? La presión atmosférica depende únicamente de la altura. Y bueno, ya verán después que algunas condiciones pueden cambiar la presión atmosférica, pero principalmente la altura y las cámaras de presión. Estas ya las van a conocer más adelante en su carrera y tal vez en los ejercicios que se les vayan a entregar puedan hablar una de esas cámaras de presión. Bueno, la presión atmosférica es un determinante positivo en el que si aumenta la presión atmosférica, ¿qué es lo que le va a pasar a la PAO2? Aumenta, ¿verdad? Mientras más alta sea la presión atmosférica, más va a ser la presión alveolar de oxígeno. Bueno, ¿qué condiciones podrían aumentar la presión atmosférica? Una altura debajo del nivel del mar. Si la altura es debajo del nivel del mar, la presión atmosférica va a subir.
Y al contrario, si estamos en el Everest, ¿qué le va a pasar a la presión atmosférica? Va a ser poca. Y entonces ya te habrás dado cuenta por qué las personas que suben el Everest batallan tanto en su mecánica respiratoria. ¿Por qué? Porque si está tan baja la presión atmosférica en el Everest, su presión alveolar de oxígeno va a ser muy pobre. Y eso podría dificultar la fisiología del sistema respiratorio. Seguimos con otro determinante. Y antes de eso, quiero mencionar que la presión de vapor de agua nos la vamos a saltar por cuestiones de que es difícil que cambie la presión de vapor de agua. Es muy difícil que estamos en un medio ambiente tan húmedo para modificar la presión de vapor de agua y finalmente suele ser muy constante a temperatura corporal. Y las variaciones en la temperatura corporal no suelen llegar a influir de manera importante en la presión de vapor de agua. Pero la que sí vamos a mencionar es la FiO2. La fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno es relativamente constante en la Tierra. En la Tierra, en toda su superficie en la Tierra, tenemos que el 21% del aire ambiente es oxígeno. El 21% del aire es oxígeno. Y bueno, ¿eso cómo se podría modificar? Bueno, también podemos hablar de que si aumenta la FiO2, pues en teoría debería aumentar la presión alveolar de oxígeno. En teoría. ¿Qué situaciones podrían modificar la FiO2? La FiO2, como ya vimos, es casi universal en el planeta Tierra, a menos que estuviéramos en otro planeta, cosa que no voy a poner aquí. Pero ustedes han visto tanques de oxígeno. Y esos tanques de oxígeno pueden estar conectados a puntas nasales, pueden estar conectadas a mascarillas, ¿verdad? O al ventilador, ¿no? Y dependiendo de qué tan puro sea ese tanque de oxígeno, ¿sí? Porque normalmente los tanques de oxígeno traen oxígeno al 100%, ¿eh? Entonces el porcentaje de oxígeno que hay en ese tanque no es 21. En los tanques de oxígeno el porcentaje es del 100%. Y entonces si yo mezclo el aire que estoy respirando con aire puro de oxígeno, podría aumentar la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué? Por ejemplo, las puntas nasales, si yo me pongo puntas nasales, puedo aumentar la fracción inspirada de oxígeno hasta el 40%. Si yo me pongo una mascarilla, podría aumentarla casi al 100%. Al igual que si estoy en un ventilador. Entonces, ahí yo puedo jugar. A este paciente le falta oxígeno, ¿cómo lo sé? Bueno, ya lo veremos después. Pero, ¿cómo puedo jugar con su presión alveolar de oxígeno? Poniéndole un medio para aumentar su FiO2. Y si aumento su FiO2, sé que voy a aumentar su presión alveolar de oxígeno. Condiciones en las que baje la fracción inspirada de oxígeno, raras. Y normalmente suelen ser mortales. Y por lo tanto, otro planeta no lo vamos a considerar. Y entonces vamos a continuar con el último caso, que es el que más nos compete. Estos dos son situaciones interesantes, la de la presión atmosférica que hay que jugar con la altura y la FiO2 que hay que jugar para los tratamientos médicos que podemos hablar en el futuro. Pero en tercer lugar tenemos a la variable más importante y la variable más importante es sin duda la PACO. La PACO es la variable más importante porque es la variable que controla el sistema respiratorio y por eso puse aquí dos ejemplos. La PACO la tenemos aquí sobre el cociente respiratorio, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a pasar si aumenta. ¿Qué va a pasar si aumenta la PACO? Como sabemos que la PACO está restando, ¿qué va a pasar? Disminuye la PAO2. Y eso ya lo veníamos pensando desde hace rato, ¿no? La presión alveolar de oxígeno es una presión que fue diluida, ¿no? ¿Por quién? Por el CO2 que vemos aquí. Entonces sabemos que si aumentamos el CO2 que hay en el alveolo, la presión parcial de oxígeno en el alveolo va a disminuir. Si aumentamos la PACO, disminuye la presión alveolar de oxígeno. Y el contrario,
¿Qué pasa si disminuyo a la PACO? ¿Qué le va a pasar a la presión alveolar de oxígeno? Aumenta. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿qué situaciones pueden modificar a la PACO? Ustedes ya lo saben. ¿Qué situaciones pueden modificar a la PACO? Vamos a empezar con el escenario de arriba y aumento la PACO. ¿Por qué puede aumentar la PACO? Ustedes ya saben. Puede aumentar la PACO por aumento de la producción de CO2 o disminución en la ventilación alveolar. Una de dos. Una de dos. O producimos más CO2 o no lo estamos renovando el aire tanto y por lo tanto no lo estamos sacando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa CO2 se acumula en el alveolo y ¿a quién va a diluir después? Al oxígeno. Por el contrario, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar si disminuyo la producción de CO2 y si aumento la ventilación alveolar? Bueno, si renuevo más ese aire, vamos a sacar el CO2, ¿no? Si renuevo más ese aire, vamos a sacar más el CO2, entonces va a disminuir en el alveolo. Y si produzco menos CO2, pues también va a haber menos CO2 en el alveolo. Y por lo tanto, estas dos situaciones van a hacer que no se diluya tanto el oxígeno. ¿Y qué le va a pasar a la presión alveolar de oxígeno? Aumenta. Muy bien, entonces hasta ahorita hemos hablado de las variables más importantes que pueden influir en la presión alveolar de oxígeno y hablamos en el video anterior de las variables que influyen en la presión alveolar de oxígeno y la importancia que tienen estas dos. ¿Por qué? Porque sabemos que como se encuentran en el alveolo es como van a salir por el final del capilar. Entonces, espero que les hayan servido estos videos. Yo sé que es muy complejo, hay que revisarlo muchas veces y es importante que lo hagan para que comprendan bien cómo funcionan esto, porque es la base para saber cómo compensa el sistema respiratorio las alteraciones de los gases. Nos vemos en el siguiente video. Buenas tardes.